Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy, 30 de diciembre, año 2021. El día de ayer nuevamente regresamos a la senda del triunfo, ya que dejamos por acá pronósticos para 10 juegos entre la NBA y la NHL, más 3 jugadas exóticas para la NBA. En total tuvimos 9 aciertos. Estuvimos acertando el over en el juego de Indiana Pacers 220.5, Knicks de Nueva York menos 3.5, y en el juego de Chicago Bulls tuvimos 2 aciertos, Chicago Bulls menos 3.5 y over 220.5. Y como jugadas exóticas acertamos los rebotes para Russell Westbrook 8.5, capturó 10 rebotes a una cuota de 1.93. Y también acertamos los puntos para Devin Booker 24.5, anotó 38 puntos a una cuota de 1.95. Y la tercera jugada exótica fue los puntos para Zach LaVine 25.5, anotó 25 puntos. Nos faltó un punto para acertar nuestras 3 jugadas exóticas. En la NHL estuvimos acertando el over en el juego de Washington Capitals y el under en el juego de Vancouver Canucks y la victoria para San Luis Blues. El día de hoy te vamos a traer pronósticos para 9 juegos entre NBA, NHL, la Liga Premier de Inglaterra y la Liga de Portugal. Vamos a empezar como siempre por la NHL, que ya ustedes saben que es la base de nuestro canal, y nos vamos a ir al juego entre Tampa Bay Lightning frente a Florida Panthers. Estos dos equipos se han enfrentado 2 veces esta temporada. El 19 de octubre, Tampa 1, Florida 4. Luego, el 13 de noviembre, Tampa 3, Florida 2 en overtime. Ambos juegos han sido en Tampa. El juego de esta noche será en Florida. Atención a esto. Tampa en la ruta tiene 9 over de 16 over en la temporada, y Florida en casa tiene 11 over de 15 en la temporada. Quiere decir esto que Florida da más over en casa que como visitante, y Tampa a su vez da más over como visitante que en casa. Por eso les dije que es importante que el juego de esta noche es en Florida. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5 o 6 si usted así lo prefiere. Pasamos entonces al juego entre Vancouver Canucks frente a Los Ángeles Kings. El 6 de diciembre Vancouver derrotó a Los Ángeles Kings 4-0. El promedio de goles anotados para Vancouver es 2.5 y para Los Ángeles Kings 2.6. Los Kings han dado under 7 veces en sus últimos 10 juegos. Y Vancouver ha dado under 8 veces en sus últimos 11 juegos los días jueves. Nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles. Recuerden que ayer acertamos el under en el juego de Vancouver. Nuevamente vamos a repetir el under en el juego de Vancouver. Pasamos al juego entre Nashville Predators frente a Columbus Blue Jackets. El 30 de noviembre Nashville derrotó a Columbus 6-0. Nashville y Columbus son equipos que viven realidades totalmente diferentes. Nashville tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos. Por su parte, Columbus tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos. Columbus ha dado 16 over en sus últimos 21 juegos. Y en los últimos 17 enfrentamientos entre Columbus y Nashville se ha dado el over 12 veces. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Pasamos al juego entre Calgary Flames frente a Seattle Kraken. Seattle tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y Calgary tiene 4 derrotas de manera consecutiva. Pero vamos a tener en cuenta que Calgary tiene
la segunda mejor defensa de la liga y su portero se ubica tercero en el ranking de goles en contra. Entonces este es el juego que Calgary necesita para volver a la victoria. Nuestro pronóstico en este juego es la victoria para Calgary Flames. Calgary Flames a ganar. Pasamos entonces a la NBA. Vamos al juego entre Philadelphia Sixers frente a Brooklyn Nets. Estos dos equipos se han enfrentado 2 veces en la temporada. La victoria ha correspondido en ambos juegos para Brooklyn Nets. El primer juego fue el 22 de octubre. Philadelphia 109, Brooklyn 114. Luego el 16 de diciembre. Brooklyn 114, Sixers 105. En los últimos 8 enfrentamientos entre Brooklyn y Sixers se ha dado el over 6 veces. Nuestro pronóstico en este juego es el over 214.5. Y vamos al juego entre Orlando Magic frente a Milwaukee Bucks. Estos dos equipos se han enfrentado 3 veces esta temporada. La victoria, como es de esperarse, ha correspondido para Milwaukee en las 3 oportunidades. El 20 de noviembre, Milwaukee 117, Orlando 108. Luego el 22 de noviembre, Milwaukee 123, Orlando 100, Orlando 93. Y hace tan solo 2 noches, el 28 de diciembre, Orlando 110, Milwaukee 127. En los últimos 10 enfrentamientos, Milwaukee ha cubierto las líneas 7 veces. Nuestro pronóstico en este juego es Milwaukee menos 9.5. Pasamos entonces a lo que le habíamos dicho con anterioridad, a los pronósticos para la Liga Premier y para la Liga de Portugal. Manchester United estará enfrentando al Burnley. Manchester United se encuentra séptimo con 28 puntos. Por su parte, su rival se ubica 18º tan solo con 11 puntos y una sola victoria en 15 juegos. Nuestro pronóstico acá es la victoria para Manchester United, pero si usted considera que la cuota es muy baja, también le podríamos recomendar Manchester United menos 1 con handicap menos 1, que sería la cuota 1.54. Pasamos entonces a la Liga de Portugal. Vamos al clásico de Portugal, Porto frente a Benfica. Porto viene de derrotar 3-0 a Benfica, pero no fue por liga, ¿ok? Tengan eso en cuenta. En los últimos 5 juegos por liga, en 4 de ellos se ha dado, ambos equipos marcan. De hecho, sus 2 últimos juegos han terminado por idéntico marcador, 1-1. Entonces nuestro pronóstico en este juego es ambos equipos marcan. También nos gusta mucho el over 2.5. Pero repito, nuestro pronóstico acá va a ser el ambos equipos marcan. Pero no siendo más, espero que sepan combinar nuestros pronósticos para que tengan éxitos en sus apuestas. Nos estaremos viendo mañana nuevamente, si Dios lo permite.